No, excelente. No. Ya, entonces, estamos discutiendo. Oye, Del átomo relativo. el átomo relativo. Ay, deja buscar el PowerPoint porque como me reinició todo, me dejó hasta sin PowerPoint. Point, sustancias. Claro, entonces el tema, lo que me gustaba de este tema del átomo relativo ese de que ya la palabra relativo te abre la ventana a las convenciones que a ti te pueden gustar o no, pero existen en las comunidades. ¿Cachai, no? Eso es la palabra. La clase natural tiene que ver con la convención de acuerdo a la comunidad científica que se pone de acuerdo para definir, eh, no sé si los límites, pero sí la base. Por ejemplo, en el caso de la química, el elemento. En el caso de la biología, creo que no había tanto consenso, pero no sé si en la célula creo que no. Ya, entonces estamos coincidiendo. ¿Ya? Espérate. Ahí, vamos a ver esto acá. Y para continuar esto, para que no me quede así como en el aire, ¿no es cierto? Entonces ya, está coincidiendo entonces más o menos esta visión es más amplia que solamente la visión filosófica porque le da como una visión más procedimental y de comunidad, ¿ya? Ahora, claro, y esta es una frase de él, ¿no es cierto? Un poco dado toda la exposición que él hace, ¿no es cierto? Dice, por lo tanto, y vuelve a reiterarlo, no existe la sustancia sin forma. Porque claro, si finalmente nosotros acordamos como comunidad que esto le llamamos sustancia básica o elemental, pucha, y eso lo acordamos porque son las entidades que realmente nosotros estudiamos, o sea, todas tienen forma, o sea, no existe la sustancia sin forma, no existen las sustancias flotando sobre la materia, ¿no es cierto? Que eso también son visiones de filósofos que creo que Leibniz está ahí, ¿no es cierto? Que entienden la sustancia como inmutable, sin forma, sin figura. El espíritu. Entonces estarían en la materia flotando y nadie podría ni siquiera dar cuenta que existen, ¿no es cierto? Dice, ese es un concepto con valor meramente teórico. Las propiedades se manifiestan en la sustancia. O sea, en el fondo, la separación sustancia-propiedad no existe de acuerdo a esto. En la realidad, conceptualmente sí tú lo puedes hacer. Sí, pues estaba pensando en la matemática. La matemática puede así ocurrir, pero la ciencia, bueno, matemáticos me van a matar porque digo que no es ciencia. Es que las entidades matemáticas son abstractas, no son concretas, no son cosas, o sea, ¿no? Son funciones, por así decirlo. Entonces, claro, ahí podría darse cualquier cosa que no violaría nada con la realidad material porque no son entidades materiales. ¿Sí? De acuerdo a la visión dualista de él y todo el tema. O sea, Platón no te diría eso. Claro, y ahí él dice, mira, entonces, y quizá aquí es esta figura sintética, que es como hoy esta figura, si no es muy original, pero en el fondo es la síntesis de decir por qué nosotros llegamos a acuerdos sociales respecto a las ramas del conocimiento. O sea, en el fondo, en la base de todo existen cosas físicas. O sea, cosas, pero fíjate, le dice cosas físicas. O sea, en el fondo Se es la, refiere a la la entidad sustancia concreta. con forma. Es que la entidad concreta que estudian los físicos son cosas físicas y estamos absolutamente claros nosotros, ¿cierto? Que hay tanto cosas microscópicas como macroscópicas en la física y quizás es la única que barre con todos los niveles de la realidad. Pero claro, pero también hay quimiosistemas, en el fondo son que están compuestos de cosas químicas y nosotros le llamamos a esas cosas químicas, para nosotros son las sustancias básicas, pero es por convención, ¿cierto? Y lo mismo, bioquimiosistemas, biosistemas, psicosistemas, sociosistemas, etcétera. Quizá yo le hubiera puesto así como ecosistemas. Por eso el sistema se llama el moblaje en el mundo. ¿Sí? Y aquí estas son las únicas frases que encontré de él en ese capítulo que se refieren a la química. Sí, ya, que todo esto es súper, que todo lo que te he dicho ahora, nosotros le estamos dando interpretación química, ¿cachai? Pero en realidad no se refiere nunca a la química en esa parte. Y aquí recién la encontré, ¿no es cierto? Y esto lo encontré en el tomo 4, donde viene un capítulo que se llama Quimismo, ¿cachai? Ah, sí. Dijiste tomo 3 y tomo 4 Claro, en el mundo de los sistemas. claro, el tomo 4 se llama Ontología 2, un mundo de sistemas. ¿Cachai?
Claro, y aquí él dice una cuestión que a mí como, en base a lo que hemos discutido, yo creo que es demasiado superficial, considerando todos los posibles vínculos químicos que existen, que no todos son covalentes, ¿cachai, no? Esto lo encuentro demasiado básico, pero bueno, él no es químico tampoco, pero por lo menos se la jugó, ¿no es cierto? Él dice, los átomos poseen una propiedad esencial o básica, de la cual dependen muchas otras, su número atómico. Y las moléculas poseen su propiedad esencial, a saber, su composición atómica. Esa es la propiedad esencial de las moléculas, su composición. Él hace una cuestión bien interesante para mí, porque él levanta las categorías ontológicas de composición, estructura, propiedad, etcétera. Pero él dice que la composición también es una propiedad de un objeto. O sea, para él la composición es una propiedad particular, ¿cachai, no? Que tiene que ver con objetos que existen. Entonces va a ser la equivalencia. Composición es propiedad. ¿Ya? Y en el caso de las moléculas, ¿no es cierto? Realmente la única propiedad esencial que tiene una molécula es su composición. Claro, porque uno dice, ¿de qué dependen las propiedades de esa molécula? En realidad es su composición. ¿Cachai, no? De los átomos que la componen. Pero, claro, a ver, depende solo de su composición. Ahí es donde yo tengo un problema, porque claro, también depende de la distribución espacio-temporal de esa, y energética de esa composición. Porque no es lo mismo, no lo sabemos bien, pero no es lo mismo así que tenga los átomos cis o el estrógeno que el evógeno. La composición es la misma. ¿Cachai, no? Entonces no depende solo de su composición, su propiedad esencial. Depende también de... Es que por eso está el límite hasta donde llegamos con el reduccionismo. Un reduccionista, un físico te diría que sí, pues todo depende de su composición atómica y por tanto tú podrías explicar todo. Pues entonces viene el químico y te dice, no, pues, aquí tenemos un caso donde no. Entonces, por eso te digo, yo valoro que él se la jugó acá para ser coherente con su sistema filosófico y decir, entonces la química es así. Entiendo que él no es químico, entiendo que él escribió también en el año 70. Yo le agregaría un poquito más de complejidad a esto, pero por lo menos la idea es buena. Claro, y aquí usando una definición que ahí me dejó como... No estoy de acuerdo en nada de lo que dice acá, pero valoro la profundidad de ¿cachai? ¿Qué es un sistema químico? ¿Cachai? Fíjate, sistema es composición más estructura. Lo dice él. No son palabras mías, son palabras de él. ¿Cachai, no? Por ejemplo, para mí una molécula es un sistema químico. ¿Cachai? Lo que está compuesto de unidades básicas químicas, ¿no es cierto? Y tiene además una estructura. Pero él dice, un sistema químico es un sistema cuya composición química cambia con el tiempo, independiente de cuán lento sea ese cambio y siempre que el cambio no consiste en una sola importación o exportación de sustancias químicas, sino en procesos en los que sus componentes están involucrados. Entonces parece que para él, esta palabra mía, no se lo uso en rojo, parece que para él los únicos procesos químicos son las reacciones químicas. Y para él, un sistema químico es aquel que manifiesta procesos químicos. De hecho, él en el libro pone un ejemplo de él, lo he puesto aquí el ejemplo. Él dice: mira, por ejemplo, tú tienes una pila que no ha alcanzado su estado final. O sea, tiene energía química y está inestable. Entonces, esta pila es un sistema químico. ¿Por qué? Porque están ocurriendo cambios químicos. La pila nueva, igual tú sabes que se está gastando. Lento, pero se está gastando. Claro, cuando conectáis los polos ya se empieza a gastar a toda velocidad. Entonces, pero él dice, cuando la pila ya llega a su estado final, donde ya no hay nada más que oxidar o reducir y por lo tanto ya no hay transferencia de iones, ¿cierto? Ahí se transforma en un sistema físico. Esa es su bola. Y dije, ya, o sea, tiene lógica, sí, pero como que me cuesta tragarme. ¿Cachai? Porque en el fondo, claro, él dice una frase que muchos químicos llorarían de felicidad. Entonces la química solo estudia sistemas dinámicos. Entonces la química es la ciencia del cambio. Hay todo un texto de química que dice química, la ciencia del cambio. Química, la ciencia central. Ya, es cuántica la disciplina, ¿ya? Pero bueno, ya la dejo ahí, la dejo plantear. Entonces, la química estudia los cambios en las sustancias químicas. Eso sería... eso es lo que extraje del texto. Hay un montón de cosas que tuve que omitir porque el lenguaje de teoría conjunto me superaba, ¿cachai, no? Pero más o menos lo que se refiere a lo que compete el curso, ese lenguaje matemático solamente formalizaba más o menos la idea que estamos discutiendo acá, ¿cachai, no? Pero no plantea nada, ¿ya? Me gusta como digo, lo que me gusta de esta propuesta es que separa idea de realidad
Por lo tanto, separa el concepto de sustancia elemental monádica o de cualquier otro filosófico respecto al concepto de sustancia elemental, tanto real, material, como consensual, disciplinar. ¿Cachai? Eso lo encuentro súper valioso, porque incluso, no sé si te diste cuenta, que él incluso dentro de la realidad, él separa el concepto de sustancia elemental como lo define ontológicamente respecto a cómo lo define disciplinarmente. Finalmente, disciplinarmente lo define procedimentalmente y va a haber ciertos consensos. Ontológicamente se tiene que ver con las propiedades esenciales que tiene y todo el tema y que no sé, y que no está compuesto de otras cosas, a pesar que idealmente nosotros muchas veces no tenemos idea de qué cosas no tienen composición, es decir, tenemos un problema procedimental. Sí, a mí me da cierto conflicto es que sus definiciones, claro, como que también se contraponen un poco a lo que nosotros entendemos por elementos, ¿no? Por ejemplo, para él el O2 sería un compuesto y trans es un elemento, Claro. entonces, Pero mira, a ver si entendimos lo mismo. ¿Pero por qué para él sería un compuesto? A ver si entendimos lo mismo. porque ya tienen otras, es una entidad distinta la unión de estos dos átomos, pues no es lo mismo el átomo solo que el átomo vinculado con otro. Ya, es que ahí va a estar la palabra que quería mencionarte, claro, porque él lo asocia con un vínculo. O sea, en el fondo, si tuviesen los dos átomos de oxígeno no vinculados, serían sustancias elementales. ¿Ya está, no? Pero como están vinculados, el vínculo es una nueva entidad que no es igual a la entidad Claro, del... esa definición es claro, yo entiendo que todas esas definiciones no lo hacían en el contexto de la química, pero por eso ya, es una deformación mía. Tengo la tendencia a llevarlo a la química y claro, para mí, claro, la interacción entre átomos son siempre vinculantes, no sé si siempre, pero casi siempre son vinculantes. Entonces, esa definición quizá que hacen para filosofía no aplicaría. Entonces tendría que irme a la parte más operacional y decir ya, pero nosotros operacionalmente definimos elementos de esta manera o definimos compuestos de esta manera. Pero mira, voy a tomar este último que dijiste porque ahí tú estás tocando un tema que yo creo que está en el medio de la discusión actual del concepto de sustancia química, elemental o compuesto. ¿Cachai? Porque, de hecho, él lo menciona ahí, ¿no es cierto? Vínculo, ¿no es cierto? Pero ¿qué clase de vínculo es el que debe existir entre entidades para llamarle ahora un nuevo individuo? Claro, en el caso de la clase covalente es fácil. Es ese vínculo que para mí sería una intersección, ¿no es cierto? Es clarísimo, ¿no es cierto? Pero si es un vínculo de tipo yuxtaposición, que es lo que plantea, ¿no es cierto? Donde para mí, ¿qué caso cumpliría con ese? No sé si tú te acuerdas o estás familiarizada con estas sustancias que son, tú tienes, por ejemplo, un metal con ligando, ¿cierto? Y se le llama a eso que tiene una esfera de coordinación. O sea, en el fondo, donde están todos los enlaces covalentes con el metal, eso se llama la esfera de coordinación. Pero a veces se le adosa una molécula de agua, ¿sabes? Y para efectos químicos se comporta, para efectos químicos me refiero, para efectos de los cálculos estequiométricos, se comporta como una molécula que tiene agua. Pero tiene agua en su estructura, no lo llaman molecular, ¿no es cierto? Pues se comporta como un compuesto distinto para efectos estequiométricos. O sea, tú no puedes obviar el agua para predecir cuánto te va a dar de producto, etc. Pero también sabemos que esa molécula de agua no está enlazada covalentemente ni al metal, o sea, está ahí en la esfera de coordinación, ¿cachai, no? Es como, claro, es como que yo te dijera, mira, pucha, puede ser, dejo de utilizar una analogía para, ya, mira, ¿sabes qué? Ya, yo soy un ser humano, ¿no es cierto? Soy una entidad, listo. Pero ¿sabes qué? Se me pegó una garrapata acá, ¿cachai, no? No somos una entidad nueva ahora, ¿no? Así como que porque ya somos, hay un vínculo. Suponte que la garrapata está caminando nomás, ni siquiera así está chupando sangre, ¿cachai? No, no sé, te vaya a pesar, masa. Pero la garrapata está ahí, me aumentó mi masa, Pero yo lo puedo sacar y... me limitó mi movimiento, mucho poco, pero me lo limitó, ¿cachai, no? Y somos nuevos, y la molécula de agua que se la dosa a estos compuestos de organometálicos, como que actúan más o menos así, pues están ahí, estorban para efectos de las masas. Pero el vínculo, con suerte le podemos llamar yuxtaposición, porque la molécula de agua no alteró en nada, ni su núcleo, ni sus electrones, ni nada, ¿no es cierto?
Lo macro sí, pues cambian de color, si no me equivoco, ¿no? En lo macro, sí, sí, en lo macro hay, por eso digo, en términos estequiométricos, jodiste. ¿Cachai, no? Y es cuática esos tiempos. De hecho, por ejemplo, te pongo un caso. Hay un compuesto, a mí, cuando yo hago clases de química, hay una cuestión que yo la escribo, pero tampoco la puedo explicar mucho. Que yo le explico a ellos que, mira, hidróxido de hierro 3, FeOH3. Ah, ¿Ya? es el. Ya. El dióxido de hierro 3. ¿Sí? ¿Listo? Es un precipitado. Pero los geólogos a eso no le llaman hidróxido de hierro 3, le llaman Fe2 o 3, óxido de hierro 3. Y le ponen al lado con tantas aguas. ¿Cachai, no? Porque en la realidad, lo que pasa mineralógicamente, según estos gallos, es que el hierro está enlazado aparentemente al oxígeno y tiene pegado agua como alrededor. Y para efectos estequiométricos, nosotros los químicos le llamamos FeOH3 y hacemos cálculos con eso y nos dan, pero el enlace no es con un OH, es con un oxígeno. Y los otros oxígenos están fuera como agua. De hecho, tan es así que si tú pones lo que nosotros llamamos hidróxido de hierro 3 y tú lo ponías a calentar en un horno, se le va el agua y te quedas sin agua. Te queda el F2 o listo. ¿Está bien, no? Entonces la pregunta de millones es, ese compuesto, y nosotros lo llamamos compuesto, ¿el agua es parte de su composición? ¿No? ¿Cachai, no? Es vinculante, ¿Es ¿no? vinculante o no? ¿Cachai, no? Ahora, o sea, a ver, utilizando el lenguaje de este tipo, ¿sería una asociación? Sí. Sería, no, creo que este tipo dice, voy a hablar a la diapo, creo que este tipo dice, voy a tener que releer el texto original, pero creo que este tipo a esto también le llamaba vínculo, pero son dos tipos de vínculo. Un vínculo de tipo yuxtaposición y un vínculo de tipo intersección. Ahora, en el discurso de la química, porque estos también son los acuerdos que él dice él, solo a esto le llamamos un nuevo compuesto, y ahí no tendríamos discusión y el ozono sería un compuesto, ¿no es cierto? Que yo creo que tendría que ser una discusión desde la química, porque hasta ahora nosotros le llamamos compuesto a, al ver, a la Mm. intersección. En el artículo que yo les mandé, yo creo que el último va a tener que revisar después de revisar lo histórico, donde cuenta todos estos casos, este tipo habla de eso. Habla de los compuestos no estequiométricos, ¿El habla de, Rankine? claro, habla de los alótropos, habla de los compuestos de coordinación, que son estos que estaba mencionando aquí, cuando se agrega una molécula de agua. Este tipo sí hace una crítica bien fuerte así, diciendo que, a pesar que critica, pero no dice por qué se debería esta discusión, dice que la visión de elemento y compuesto, y cita a uno que Diego habla mucho, Putman. Ah, y en la teoría de Capé. Es que ellos son reduccionistas. Claro, y él dice, la concepción de Putman, y no me acuerdo qué otra menciona, Eh, no la voy, dice así, no la vamos a tocar en este artículo porque carece de sofisticación suficiente para tocar estos casos. O sea, tipo, así una frase que destila arrogancia, ¿cachai, no? Que aunque tenga razón o no, pero no, decirlo de esa forma es como medio raro, ¿cachai? Pero claro, quizás peca en estos casos, porque ¿qué pasa con esas cuestiones? ¿Son compuestos distintos o son dos compuestos agregados nomás, pero son dos compuestos distintos? Es agua por un lado y un compuesto con metal por otro, tan agregados, pero no están vinculados y por lo tanto son dos compuestos. sí, que bueno, es interesante porque, por ejemplo, como no hay una discusión específica, cuando tú ves textos escolares, estoy pensando en el séptimo básico, que se empieza a definir, por ejemplo, elemento y compuesto, en algunos textos aparece O2 como compuesto, y así horrorizada, pues, pero si yo me fijo en la definición que tiene, o que tienen algunos autores, por ejemplo, en este caso, podríamos decir que, claro, para él el O2 es un compuesto. Sí, sí, es que claro, y de hecho, sé que es interesante lo que está diciendo porque como que me lleva como a clasificar la discusión posterior quizá en dos categorías. O sea, en el fondo, están los que ven la clasificación de sustancia básica o simple, sustancia compuesta, solamente desde el punto de vista de la composición de la sustancia, y ahí eso no sería una sustancia elemental, ¿no es cierto? Otro desde la Y vinculación. otro desde la vinculación.
Ahora, ¿es necesario verlas separadas o a lo mejor hay que hacer una visión más sintética que incluya composición más vinculación? O a lo mejor con la de vinculación es suficiente para resolver muchas de estos disputas que están detrás. ¿Cachai, no? Bueno, cuando repasemos más autores desde un punto de vista histórico, yo creo que vamos a llegar quizás a una respuesta más informal. Yo creo que aventurarnos ahora a zanjar este tema es como, es como muy aventurero. ¿Ya? Lo voy a anotar porque no se me va a olvidar. Ah, yo sé que se está grabando, pero no puedo discutir la definición de... No, yo no sé si está grabando bien, ¿eh? Capacito que el audio esté horrible. No sé. Pero van a ser dos videos, parte uno y parte 2. Sí, sabes que yo igual de todas maneras yo grababa el audio y el audio funcionaba, pero claro, necesitábamos ver eso, Si esta figura no las podía explicar en audio. ¿no? ¿Ok? Pero yo grababa el audio y se escuchaba bien. Discutí la clasificación de elementos. Entonces, mira, porque ya me está viendo el tiempo, pero Sí, a las 12 tengo que cortar para la clase siguiente. Entonces, ya, en la clase siguiente, entonces, ya la siguiente yo presento a... No mandaste el de Aristóteles breve, ¿cierto? De 40 páginas, ¿verdad? no recuerdo si les mandé el breve o no, pero ya, tú presentaste Aristóteles, te lo voy a mandar al tiro si es que no lo mandé, ¿cierto? Voy a dejar de compartir acá. Te voy a mandar el de Aristóteles, el breve, ¿no es cierto? Ya, ese yo lo voy a... Y conversa con Rosa si es que también se anima a hacer el de Aristóteles para que tengamos dos puntos de vista por parte de ustedes respecto a Aristóteles, porque además de la relevancia histórica que tiene este tipo, que es indudable, probablemente se nos topa con una cuestión más compleja que esta de Bunfield. ¿Entiendes? Sí, no, y además que a Rosy le va a tocar ver el video. O sea, yo igual lo voy a ver de nuevo, pero así que no lo manda para las dos, Sí, ¿ya? Y claro, yo creo que podríamos preparar ambas de este autor y seguir después. claro, salvo que Rosa ya haya tenido un autor preleído y bueno, ahí lo No, pensamos. sí, sí, no, me dijo, leí a Mario Puig, y me dijo, así como, no, es denso. No, Me es parece. denso, pero me temo que Aristóteles, me temo que va a ser más denso que esto. Me temo, porque cuando sale con estos conceptos medio raros del alma, del espíritu, de las pasiones y cosas así. Yo no sé si eso a lo mejor es fácil de cortar y no lo pesco nomás y leo lo otro, o a lo mejor está tan arraigado que va a tener que... Pero es que, ¿sabes qué? Por eso sería bueno que ambas leyéramos ese texto y veamos cómo por separado le damos forma. Ya, bacán. Bueno, nuestra interpretación va a ser súper distinta, o a lo mejor va a ser... Bueno, si es distinto, igual va a ser enriquecedora, pues, o sea, ya lo voy a poner aquí. Tarea para la próxima semana, presentar la ontología de la sustancia de Aristóteles, del texto corto. Voy a poner el texto aquí. Generación y corrupción. 42 páginas. Ya. ¿Ya? Con Ana y Rosa por separado. Sí. Un texto para tener dos puntos de vista. ¿Ya? Así que ahí harta vez. Igual a mí me costó. Así, me costó esta cuestión. Igual yo tenía otras cosas leídas de antes, así que no me tomó tanto tiempo porque algunas cosas las traía como preleídas. Pero tuve que leer cosas nuevas para la sesión de ahora. Pero Mario Bunge la tenías leído de antes, ¿no? No, esta parte no toda. Había leído algunas definiciones ontológicas y había leído hasta su concepto de cosa. Pero de ahí todo lo que venía después de las juxtaposiciones, de los vínculos, esa cuestión no la había leído. Así que tuve que verlo para ahora y no, así me archive, voy a ganar PowerPoint. Y bueno, y es lo que entendía, a lo mejor no sé si lo presenté así siendo tan fiel a lo que quería decir este tipo. ¿Cachai? No sé, yo no leía Mario Bunge, pero al menos entendí y logré conectar con otras, con lo que te decía, porque la visión de átomo
esencial, ¿cómo era el concepto? Átomo, Átomo básico. átomos básicos Claro. con clase natural, con la convención que tiene cada disciplina para poder definir. Es que si uno se quedara solamente con esos dos autores, con Bunge y Cerny, parece que hay acuerdo en eso. Y es súper valioso eso, o sea, insisto, separar lo consensual de la comunidad que existe, aunque no le guste a algún cierto filósofo, versus de Oye, pero Bunge escribió esto de átomo esencial en el 70, ¿no? la enciclopedia, sí, la escribió en el año 70. Ah, ya, porque como el concepto de clase natural igual es reciente, no es tan... Ya fue eso. Pero él habla en una parte de clase natural. Voy a ver si es que encuentro aquí lo que dice al respecto. Porque eso, por lo menos el artículo de Cerri y clase natural es del 2020 Ya, y pero no sé si es de él el concepto, no mejor él lo utiliza para presentar su propuesta, pero yo leí algo de clase natural en la enciclopedia de él, el de Gabriel Bunge. Voy a ver si encuentro algo para traerlo también. ya. Ya, pues, quedamos Una hasta manera, acá. ¿verdad? Sí. Voy a... Sí, chao, Rosa. Disfrútalo. Disfrútalo. Disfruta, Rosa, de Sí. María Monge.